Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio de Señal Colombia, de Radio Nacional de Colombia, y que también llegará en video podcast a las plataformas, un espacio para los músicos y las músicas locales colombianas. Hoy un gran invitado que siempre es muy grato volverlo a ver y siempre con buenas noticias, siempre el creativo, con nuevos formatos, y hoy con una muy buena noticia porque próximamente lanza un nuevo álbum que se llama Bogotá. Él es Andrés Cepeda, bienvenido. Gracias, querido Andrés. Deisa, qué rico verte nuevamente y hablar de música contigo. No, y además hablar de Bogotá, que pues creo que es el común denominador de los bogotanos que queremos tanto nuestra ciudad. Así es. Andrés, bueno, la primera pregunta es esa. ¿Qué tanto Bogotá ha influido en su música, Andrés? Mucho, mucho. Yo siempre me presento como un artista bogotano, porque siento que soy hijo de esta ciudad, y no solamente por nacimiento, sino por influencia. Tú sabes, yo empecé mi carrera cantándole a esta ciudad, una canción que se llama Mi Generación, y he vivido esta ciudad intensamente, de día, de noche, en conciertos, trabajando de manera personal, y tanto ha influido Bogotá en mi música que decidí hacer un álbum 100% dedicado a ella. Y a las canciones, y que está hecho de canciones que están inspirados en las historias y en las anécdotas, en los recuerdos, en las vivencias que tengo enredados en las calles, los parques, los cerros, los barrios de esta ciudad que quiero tanto y que he habitado con tanta fascinación, a pesar de todos los problemas y de todas las dificultades que una metrópoli como la nuestra pueda tener. A mí me gusta mi ciudad y me gusta su locura y su caos. Sí, una ciudad tremendamente caótica. ¿Por qué ahora hacer un homenaje a Bogotá? ¿Por qué en ese momento de su carrera y de su vida? Creo que la madurez me permite entender que es necesario hacerlo por una cuestión personal, pero también porque hay que cantarle, no le cantamos tanto a Bogotá, ¿no? Se le canta mucho a otras ciudades dentro y fuera del país. Yo aprendí viendo a otros artistas, músicos y escritores y cineastas mostrar el mundo y hablar del universo humano desde lo local, desde lo pequeño, desde sus calles, sus barrios, sus pueblos, sus ciudades. Y como que a Bogotá no se le había dado mucho eso. No somos muchos quienes le cantamos y quienes la mencionamos y la nombramos. Me parecía que hacía falta y que yo tenía la suficiente cantidad de historias y de anécdotas y de vínculos con la ciudad como para poder hacer un álbum completo dedicado a ella. Sí, yo creo que una canción suya muy bogotana es Mi Generación, totalmente, por ejemplo. Totalmente. De pronto Mil Ciudades y hay otros artistas, no sé, Distrito Especial hizo una... Ellos, por ejemplo, sí le cantaron a Bogotá. Mucho, al Bus, y hay una de Iván que se llama Candelaria, no sé... Preciosa canción, un bambuco precioso. Que es un bambuco, sí. Y hay una que se llama Bogotá, de hecho, que es bellísima y que para mí también fue un referente a la hora de hacer este álbum, que se llama Bogotá y dice... ¿Dónde estás, Bogotá? ¿Dónde vas? ¿Quién encubre tu insomnio, Bogotá? Sí, hasta Carlos Vives hizo una que se llama Interior. Sí. En el álbum bonito que se llama álbum, Tengo Fe. Tengo Fe. Un álbum no tan exitoso, pero que para mí es un álbum precioso. Precioso, sí, realmente. Bueno, pues ahí se queda uno hablando un poco de esas referencias y de cómo se le ha cantado a Bogotá. Pero bueno, me llama la atención que este primer lanzamiento que le da título pues a lo que próximamente será un disco completo, pues está muy atado también a su mamá, Andrés. Sí, hemos lanzado 3 canciones, una que se llama El Café, que es como una continuación de una canción que escribí hace 30 años con Poligamia que se llamaba Fue Solo Amor. Sí. Y es como la continuación de una historia, de la historia de ese primer amor, de esa primera novia, e imaginarse qué pasaría si uno se vuelve a encontrar con esa persona 30 años después, en el mismo lugar, a la misma hora, bajo el mismo cielo, ¿no? Y continúa una conversación que inició con un noviazgo adolescente. ¿Qué pasaría si uno hace eso? De eso se trata la canción. La segunda es una canción que se llama Bogotá, que es una canción que le canta a la ciudad y a la nostalgia que me produce asociar esa ciudad y esa vivencia con el amor de mi madre y con la ausencia de mi madre cuando regreso a la casa donde crecí y nací.
y regreso a vivir allá, me encuentro con que está toda la casa, están los árboles, están los jardines, está todo, pero no están los papás, no está la mamá. Y esa nostalgia produce que se dé esta canción que habla de que si en Bogotá vuelve a llover, Bogotá vuelve a doler, porque me acuerdo de ti y siento otra vez esta ausencia. Y la tercera canción que estamos lanzando, que es esta, que es completamente diferente, que también está asociada a mis memorias de Bogotá, pero esta vez porque es la canción que fue la canción de mi prom, cuando yo me gradué, finalmente me gradué del bachillerato. La canción de mi prom fue Cariñito, que ya era una canción vieja en ese entonces, ya estaba regresando, estaba como en un comeback la canción, y la escogimos como canción de nuestro prom. Y tengo ese recuerdo, me acuerdo perfectamente que fuimos al Salón Rojo del Hotel Tequendama, que tocó escoger el traje para ir, a quién vamos a invitar, con quién vamos a bailar, en qué mesa de amigos nos vamos a hacer, toda esa noche que es como tan importante cuando uno se gradúa, estaba enmarcada con esta canción, y por eso la incluí en el álbum. Y cuando hice el proceso de incluirla me di cuenta que era una canción peruana. Yo pensaba que era colombiana porque la conocía por Rodolfo Aicardi. Me di cuenta que era una canción peruana, que la iba a cantar yo, que soy colombiano, y dije, para terminar ese triángulo de cumbia, voy a buscar a Los Ángeles Azules, que son los reyes de la cumbia en México. Y gracias a la colaboración de mi disquera Warner, logré hacer el contacto, invitarlos y proponerles. Conocían bien la canción, pero nunca la habían grabado, entonces fue una gran oportunidad. Hicimos una versión muy a su estilo, y nada, estoy contento de lanzarlo porque además por estos días empieza como a oler a fin de año, a Buñuelo. Sí. Y entonces es como apropiada, es una canción que ha estado con nosotros muchas generaciones y que hemos bailado y cantado y que está asociada pues a esa música de fin de año. No, qué bueno, Andrés. Además usted siempre es como tan creativo. A mí me encanta que siempre sus discos tienen como un concepto. Bueno, ya nos menciona estos 3 lanzamientos, no sé por dónde empezar, pero empecemos por Bogotá, por la canción. Me remite un poco, ¿sabe a quién? A Fito Páez por varias cosas, ¿no? Fito Páez creció con la ausencia de su madre primero, ¿no? Sí. Y su mamá era música y tocaba el piano en su casa, ¿no? Totalmente. Hay algo en común ahí, y hay algo en común que lo mencionaba al principio, y es que Fito siempre nos habló de Rosario, y nos habló de Buenos Aires, y nos habló de las calles y de los barrios y de sus vivencias. Digo, pero ¿por qué nosotros los bogotanos no hacemos lo mismo? ¿Por qué no le ponemos esa cara y esas direcciones y esas avenidas a nuestra poesía en la música? Y claramente la música de los argentinos como Fito, como Charly, como otros, han sido un referente para mí. Entonces no es de extrañarse que se pueda hacer ese paralelo. Sí, claro. Y Fito pues creció con ausencia de su mamá, y luego pues es un drama que vivió con sus tías y todo esto. Hizo música, Parte del Aire, por ejemplo, una canción en homenaje, y bueno, en fin. Y yo me remitía también un poco. ¿Qué tanto le marcó a usted la ausencia de su mamá en la música? Porque yo siento que en el caso, pues, hablando de Fito, que es muy cercano a lo que ha sido el rock también bogotano, ¿no? Creo que el rock argentino llegó a Bogotá. La influencia es brutal. Es brutal, y en su música. Entonces, la ausencia de su mamá también me imagino que le marcó cierta nostalgia. Por supuesto. La ausencia de mi mamá llegó en un momento muy crítico. A los 20, 21 años perdí yo a mi mamá, y coincidió con que mi proyecto musical colapsó. Poligamia, que era mi banda, mi proyecto se terminó, cada uno fue por su lado haciendo algo que quería hacer diferente, y yo quedé en un despiste tremendo, y llega la ausencia de la mamá, y claro, a mí eso me afectó mucho, y son unos años que yo marco en mis memorias como unos años difíciles y un poquito tristes, y por eso la canción también tiene como esas emociones ahí retratadas, y por eso las imágenes de la Bogotá lluviosa, con sus nubes gris, que duele, que hiere, que está con una ausencia allí, y eso en ese momento me empezó a conducir hacia un deseo de expresar esa nostalgia y esa melancolía mediante la música, y me llevó a encontrarme con los boleros que yo, siendo rockero, no tenía conciencia que me sabía tan bien. Yo había crecido oyendo, no sé, al Benny, a los tríos mexicanos, a Bola de Nieve, a Manzanero, y no sabía que tenía toda esa música en el disco duro. Y cuando llegaron esas emociones así como tristes, el bolero fue el refugio. Y fue la respuesta a muchas de esas emociones. Y ahí empiezo yo a formar
lo que vendría a ser más adelante mi carrera como solista, que parte de un disco de solo boleros, míos y algunos covers. Sé morir, ¿no? Sé morir. Y empieza a conducirme hacia otro álbum que es El Carpintero, que también tiene un poquito de eso, y después empieza a salir a regresar otros sonidos que tienen que ver con el proceso de poligamia, la mezcla con el pop y con el rock y no sé qué, hasta el día de hoy, en donde hay como esa fusión entre bolero, pop, balada, rock y otros elementos como la música colombiana o el reggae, pero que parten de ese momento que fue tan determinante en mi vida, que fue, se acaba el proyecto de poligamia, fallece mi mamá, viene como el despiste total y a encontrar nuevamente una expresión, un refugio en la música y una voz. Qué bonita que la música lo refugia a uno, ¿no? Sí, lo salva a uno. Justamente en ese momento, Andrés, que arranca usted con el tema de los boleros y viendo el video de Bogotá, se ve su mamá tocando guitarra, o sea, yo lloré, yo creo que uno llora viendo, además son imágenes de la casa, un poco de la Bogotá en ese momento, Santa Bárbara creo que es el Santa Ana, aquí no Santana. Uno llora, ¿usted lloró escribiendo la canción? Sí, fue un proceso muy catártico y muy emocional. La canción tiene unos años ya, la canción nace en el momento en que yo, cuando me caso con mi esposa, decidimos regresar a vivir a ese lugar, comprar la casa y volver al lugar donde había nacido y crecido. Y tú conoces esa casa. La conozco, sí. Y cuando me encuentro con eso y regreso a ese lugar y está todo perfecto, pero los viejos no están. Y siento yo como ese impacto de decir, no puedo reconstruir eso. Todo lo demás lo puedo alcanzar, pero esto no lo puedo reconstruir. Y ese es el germen de la canción, que viene a concretarse unos años después para este álbum, cuando empiezo yo a recopilar todas esas historias que quería contar sobre Bogotá. Esa salta de una y dice, no, este es el título del disco, ¿no? Y sí, me costó grabarla, hice muchas tomas hasta que empecé a hacer tomas ya sin el nudo en la garganta, pero fueron varios tomas en que como que no podía, hasta que ya se oxigenó la cosa y empecé a poder cantar la canción bien y ya la pudimos grabar. Pero claro, es una canción que recurre a unos recuerdos y unas emociones que son fuertes, y entonces el cuerpo responde a eso. No, y las imágenes, Andrés, es un archivo, sí. No todos tenemos eso, o sea, la verdad yo no tengo a mi mamá nunca en un video, eso por es ejemplo. Increíble. Mi papá era muy aficionado al cine y también, y entonces tenía unas filmadoras muy rústicas, muy rudimentarias. En ese momento eran de 8 milímetros o Super 8 o alguna de 16. Y entonces registraba los momentos familiares, los paseos, las primeras comuniones, los cumpleaños, las navidades. Y cuando murió mi papá, yo tuve acceso a ese archivo y me encontré con un tesoro filmográfico de la historia de la familia increíble. Lo llevé al archivo de la Cinemateca. Logré que se hiciera una restauración de esos celuloides, de esas películas. Lo dejamos allá almacenado, y me quedé con las copias digitales, que las usé precisamente para el video, porque aparecía mi mamá chiquitica, jovencita, con mis hermanos chiquiticos, todos los momentos así como importantes de la familia, y hay unas imágenes que para mí son sumamente conmovedoras y que parece que hacen eco en mucha gente que ve reflejado en esas imágenes viejas la historia de su propia familia. Claro, el momento, ¿no? Es un archivo de memoria, sí, realmente. Sí. Qué bonito, lo felicito porque está precioso. Para los que no han visto el video y la canción tan sentida en el piano, en el Teatro Colón. El lugar donde me llevaban mis papás a ver los conciertos y donde me fui enamorando de la música y de la idea de poder ser un artista. ¡Ay! Yo quiero ser como ese artista que emociona a la gente, y ellos me fueron inculcando el amor por la música desde muy temprano, y pues, al final yo no tenía como otra salida, viniendo de una familia donde la música era algo tan importante. Que bien, sí, no, usted no tenía escapatoria. No tenía escapatoria. Una colega tuya me preguntaba más temprano que cómo hice para convencer a mis papás de que me dejaran ser artista. Y dije, no, fue al revés. Ellos querían que yo fuera músico como fuera. Ahí está, lo vio usted como con un acordeón en una de las imágenes de archivo. Yo dije, no, pues ahí no. Los juguetes siempre tenían que ver con eso. Bueno, Andrés, retomando también los otros sencillos, El Café es otro momento nostálgico. Ya es como otro momento de su vida, un poco más adolescente. Sí, y me gusta mucho esa figura de que usted toma una canción para recordar, como una saga de películas, ¿no? La primera y la segunda.
como que no es que usted haga una reedición, sino que evoca una canción para continuar la historia. Sí. ¿Cómo se le ocurrió esa idea que me parece que yo no he visto realmente en otra? Una de mis canciones favoritas de la etapa de Poligamia es esa canción de Fue Solo Amor, que le escribí a mi primera novia, con quien me cuadré, por decirlo así, en un café en Bogotá, un sitio muy conocido que creo que todavía existe, el Café de la Montaña. Ay, pero por favor, yo no sabía que era, ¿todavía existe? A mí me llevaban allá. Claro, uno las llevaba. Cojines, chimenea. Era muy romántico, la chimenea, los cojines, el vinito caliente o el carajillo, qué sé yo. Entonces, y la música, ¿no? La música era muy importante allá. Sí, era como muy de protesta, nueva trova. Nueva trova y rock en español, y Charly García, toda esta cosa. Toda esa cosa, sí. Entonces era como el escenario ideal para esto. Y en ese café empezó ese amor y escribí, y después unos meses, en ese momento, no sé, 6 meses de noviazgo para mí eran toda una vida. Unos meses después se termina en ese mismo lugar. Fue el opening y el cierre fue ahí. Y entonces escribí esta canción que se llama Fue Solo Amor, que dice que por qué nos decimos adiós y después nos vamos a volver a encontrar, y que este es el pito del tren que me acuerda que es domingo en la tarde, que tristeza los domingos, no sé qué, papá, y tu amor me hace falta porque fuiste mi primera, en fin. Y a mí es mi canción favorita, es una de mis canciones favoritas de Poligamia. Y escuchándole un día dije, esto hay que hacerle como una continuación. Vamos a coger un poquito la armonía, otro ritmo, y vamos a coger unas palabrejas, vamos a repetirlas y vamos a imaginarnos que se puede continuar la historia 30 años después, ¿no? ¿Qué pasa si uno se encuentra con esta persona que fue su primer amor 30 años después en el mismo sitio? A ver qué pasa. Y de ahí nace la idea de hacer el café, que obviamente gira porque la canción empieza, hoy es domingo, hoy es domingo en la tarde y me acuerda que son las 6. Este es el pito del tren que me acuerda que son las 6. Hoy es domingo en la tarde y yo no me siento bien. Hace tan solo unos días cantábamos juntos en un café. Y dije, no, pues vamos a ese café. Y me encuentro con que todavía existe. Okay. Y fui allá y me senté un ratico y me dejé como inspirar y ahí nació la canción. Sí. Yo no sabía que todavía existía. No, yo tampoco. Qué bueno, qué bueno. Andrés, bueno, hablando de esa época, de los bares, pues hay que hablar de la casa del Equeco. Ah, sí. Es decir, si uno habla de Bogotá, hay que hablar de la Bogotá nocturna. Claro. Que es una, la vida de Bogotá. Vives, tenía su propio, creo que se llamaba Estación Central. Estación Central, ahí en la Candelaria. Héctor Buitrago de Aterciopelados arrancó con Barbie, Barbarie, Transilvania. Bueno, todos esos. O sea, creo que la música en vivo en la noche nocturna marcó a todos ustedes, a los artistas que estaban en ese momento. Esa noche bogotana era muy intensa y había gran variedad, una oferta pues muy interesante con música en vivo. Y el Equeco, tú lo sabes muy bien, fue uno de esos, y ahí pasamos unos años muy divertidos. Y era un foco de encuentro de bohemia y de los músicos, y el bar y la noche del Equeco era muy chévere, pero lo mejor era cuando cerrábamos. Eso era la mejor parte. Cerrábamos y nos íbamos para el segundo piso, al reservado, y ahí sucedían unas cosas maravillosas. Qué buenos recuerdos. Hablaba el otro día con Iván Benavides y decía, el primer escenario donde está un poco la cocina, el laboratorio de la música, es en los bares. Claro. Y entonces él decía que no sé, tal vez era en Londres, en un barrio de estos que se gentrifican y que se ponen costosos, había un bar que no podía ya pagar. Y entonces la alcaldía lo financió. Porque, claro, porque son focos de la cultura. Focos de la cultura. Totalmente. O sea, bloque de búsqueda nace en Estación Central. Distrito Especial. Distrito Especial. El mismo proyecto de Carlos se alimenta de toda esa escena. Nosotros mismos, Hora Local, Pasaporte, bueno, infinidad de proyectos que formaron parte de esa escena rockera de los 80s y principios de los 90s, se gestan en esos espacios que además eran muy visitados. Eso estaban llenos siempre. Claro. Los Aterciopelados. Todo eso nació de ese tipo de experimentos en donde la gente podía ir a encontrar música en vivo. Y una época muy bonita de Bogotá. Bueno, en el disco tiene que meter algo, por favor, de los bares, porque
Yo sí adoro esa época Sí lo hay. del bar, de la noche, ¿no? De esa noche bogotana que ha ido cambiando, pues digamos Por supuesto, que ya no, diferente. la música en vivo ya en un pocos sitios donde No hay la música. vemos mucho, desafortunadamente. De hecho, Santiago Cruz también, ¿no? El sitio. Claro, eso era otro reunidero de la bohemia tremendo. Y sí, todo eso existe en el álbum. Este álbum se hizo al revés que todos los álbumes que normalmente hacemos, que hacemos un montón de canciones, no sé qué, las escribimos, vamos y las grabamos y después le ponemos un título y tal. Aquí primero vamos a hacer un álbum que se llama Bogotá. No tenemos ninguna canción, vamos a escribirlas todas sobre Bogotá. Entonces aparece todo eso que tú mencionas. Que es una maravilla. Tengo entendido que también este concepto nace por algunos seguidores suyos, Andrés. ¿Hay algo allí que le colaboraron? No, la historia es muy bonita. Yo estaba pensando qué hacer y me recibí una llamada de un par de personajes con los que he trabajado varias veces antes, grandes productores y compositores que se llaman Mauricio Rengifo y Andrés Torres, productores muy reconocidos que tienen su base en Los Ángeles y trabajan para mucha gente. Y de repente un sábado por la tarde recibo una llamada y son los dos al teléfono. Y yo, caray, ¿será que les debo plata? ¿Será que hay algo que está pendiente, autoral? ¿Por qué esta llamada tan rara? Y me llaman y me dicen, Andrés, hemos estado pensando mucho en ti, porque hemos trabajado muchas veces juntos, hemos hecho sencillos, pero queremos hacer un álbum, y queremos hacer un álbum desde el punto de vista, porque tú sabes que nosotros somos fans tuyos desde muy jovencitos, y queremos hacer un álbum como si los fans fueran tus productores, desde el punto de vista del fan. ¿Qué nos soñamos como fans que fuera un disco de Andrés? Digo, no, que es esta llamada tan linda, me parece divino la aproximación, me parece lindísimo el ángulo, y empezamos a explorarlo. ¿Tú qué te imaginas? Yo, no, hermano, yo quiero hacer un disco sobre Bogotá. Perfecto. Qué mejor que retomar esas raíces y esas ideas, y empezamos a hablar de los bares, empezamos a hablar de esa época, empezamos a hablar de las bandas, empezamos a hablar de cuando ellos iban a vernos como Poligamia o como mis principios como solista. Y dije, no, está buenísima la aproximación de estos locos, porque no quieren proponerme buscar un sonido nuevo, sino escarbar un poquito en esos sonidos de los que se enamoraron cuando fueron fans, pero llevados a lo que podemos hacer hoy. Me pareció genial, les propuse la idea de Bogotá y empezamos a escribir. Y empezaron a salir todas las canciones, son 13 canciones. Y cuando estuvimos todo entre diciembre y enero, entre diciembre del 23 y enero del 24, escribimos las canciones. En mayo nos encontramos en Los Ángeles, fuimos a un estudio, convocamos una serie de músicos, los metimos todos al estudio y grabamos como a la antigüita, ¿no? Todos juntos al tiempo. En bloque, todos en bloque. Consolas análogas, ingenieros de primera, todo el proceso, digamos, artesanal de la grabación, y un gran disfrute para los tres. Y en ese proceso fuimos escogiendo, ya teníamos las canciones y se nos ocurrió lo de Cariñito, porque yo les conté la anécdota del colegio, del prom, la cosa. Me dijeron, bueno, eso, ahí sí sacamos las manos, nosotros. Eso tiene que hacerlo con Los Ángeles Azules y que la grabación y el arreglo lo propongan ellos para que suene a eso, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la historia de Cariñito? Ahora sí, cuénteme otra vez. Claro, pues siendo la canción de mi prom, cabía dentro de esas anécdotas que conforman mi experiencia de vida en Bogotá. Y el disco tiene rock, pop, baladas, boleros, tiene un tango, pues también tiene una cumbia, que es la de mi recuerdo de mi prom y de las fiestas allá del Salón Rojo del Hotel Tequendama. Y entonces ahí se me ocurre, bueno, como te decía, la canción es peruana, el cantante es bogotano, llamemos a los chachos de la cumbia mexicana y hagamos un triángulo de las Bermudas, ahí bien interesante, y así nace Cariñito. ¿Y qué tal el junte con Los Ángeles Azules? O sea, genial. ¿Se encontraron o...? Sí, yo les escribí, ay, qué bueno. Los busqué, nos encontramos, les dije, mire, esta es la canción, sí, la conocemos perfectamente, nunca la hemos grabado, nos parece genial, listo. ¿Cómo la arreglarían ustedes? Yo ahí sí saco las manos. No, la hacemos así, hicimos un demo. Y yo, perfecto, yo necesito meter la cucharada en la sopa. Quiero poner una guitarra eléctrica que me haga el link con el resto de mi sonido, y quiero escribir una intro. Quiero hacerle un aporte a la composición. ¿Qué hago? No, pues pregúntale a los autores. Fui a pedir permiso a los peruanos, a los herederos del compositor, e hicimos esa intro que es como un preludio, pues, a la canción.
y grabamos. Y después regresé a México a verme con ellos y encontramos una casa muy típica, muy tradicional mexicana, urbana, y fuimos a hacer el video de Cariñito, mira, ahí en el patio con las plantas y con estos señores que son amorosos y son unos grandes conocedores de su género y de la cumbia y a grandes admiradores y seguidores de la cumbia colombiana. Esa es su inspiración. Entonces me hablaron de Landeros, me hablaron de Los Corraleros, me hablaron de Alfredo Gutiérrez, me hablaron de todos los grandes exponentes de la cumbia, de Lucho, Bermúdez, claro. tal. Y me di cuenta, no, estos señores son una enciclopedia. De la cumbia rebajada y de todo ese camino de la cumbia desde Colombia, pero que la gente no sabe, o sea, la cumbia es colombiana. Es colombiana. La cumbia es colombiana y empieza a viajar pues con todos ellos. Bueno, es colombiana porque es un sincretismo africano, europeo e indígena. Total. Y después empieza esa espora a recorrer tan Latinoamérica. Bonito, ¿no? Eso es un género que además cada país lo adapta, eso es tan bonito. A su manera. La peruana es cumbia, pero es como andina. Sí. La argentina, la villera tiene otro sabor porteño. Sí. La mexicana tiene el acordeón y como esa picardía de la música regional. Y la nuestra, pues creo que es como el crisol de la cosa, puede ser la más pura. Y yo siento que nosotros no hemos aprovechado mucho nuestra cumbia colombiana. No, siento que no hemos hecho, pero bueno, usted ahí rescata un poco esa cumbia. Y ha tenido grandes defensores y promotores como el mismo Carlos, que sí se ha preocupado por enseñarnos muchísimo de nuestro folclore, sobre todo de la costa caribe. Bueno, Andrés, usted dice, ya tiene todas las canciones. Hace unos años, cuando lo entrevistaba yo, uno siempre decía el objeto, el disco, sale a tal fecha, uno lo compraba. La industria ha cambiado de una forma... Impresionante. Ya tiene usted tres sencillos del álbum, pero ¿va a sacarlo en físico? ¿Y cómo ha cambiado la industria para usted hoy por hoy? A usted le tocó vivir la transición. Desde que nos conocimos empezamos haciendo vinilos y cassettes, después CDs, después MP3, después que si el Blu-ray, que si el minidisc, después cuando llegó a la piratería, entonces empezamos a visitar páginas que nos permitían bajar música gratis, después empezaron a leer Napster, ¿usted se acuerda de Napster? Y ¿cómo se llama este otro? Bueno, después empezaron las plataformas como las conocemos hoy y después desplazan un poquito las plataformas, las mismas redes sociales. No ha parado de cambiar un segundo desde que empezamos y no hemos dejado de adaptarnos. Ha sido un constante proceso de adaptación y ahora la cosa es por aquí, ahora la cosa es asá. Y eso nos ha vuelto como unos grandes sobrevivientes a todos esos cambios de la industria. Sí, total. Entonces estamos atentos, no sé, en 6 meses qué estará pasando y tocará adaptarse a eso. Pero sí, a mí me gusta hacer álbumes y he hecho álbumes de diferentes maneras, conceptuales, recopilatorios, en vivo, en este caso desde cero hacia el concepto, pero entonces la manera de presentarlos, a mí por ejemplo me asusta mucho hacer un álbum y sacarlo todo este viernes, presentar el álbum de 10 canciones este viernes, porque sé que ya el otro viernes de pronto se me evaporó. Sí, ¿no? claro. Entonces prefiero presentar con gotero las canciones hasta que tenga, no sé, el 60% del disco ya presentado y entonces ya saco el resto de las canciones. Porque hay que adaptarse a los hábitos de consumo que tienen las audiencias hoy en día. Claro. ¿Y usted qué consume a propósito? ¿Usted qué oye? ¿Oye Andrés Cepeda? No, muy poco, ¿sabes? Muy poco, con los ensayos y los conciertos tengo. Entonces, ¿qué oye? Pero mis vecinos me dicen que soy un poco bipolar en ese sentido y como muy diverso porque a veces los levanto con reggae o con música clásica, después la noche oigo jazz, oigo rock, oigo rock pesado, oigo boleros que me encantan, oigo música colombiana, la salsa me chifla. Entonces mis pobres vecinos no saben qué esperar porque eso siempre está como así en un aleatorio muy loco. Y eso me gusta a mí porque siento que tengo la capacidad de disfrutar de muchos géneros musicales y de muchas cosas que terminan siendo un producto de ser un ciudadano colombiano que está en una ubicación geográfica que le permite estar en un lugar que es como un sumidero de influencias y de culturas. Aquí, por la ubicación que tenemos en el Caribe, recibimos toda la música tropical del Caribe, todo lo mexicano, todo lo anglo, todo lo europeo, lo que sube de Argentina, lo que tenemos dentro de la misma casa. Entonces la licuadora es impresionante y creo que el gusto musical de los colombianos corresponde un poquito a eso. Somos muy, muy promiscuos musicalmente.
Sí, usted es muy promiscuo. Además, de hecho, las colaboraciones, usted ha trabajado, a ver, con Gracie, con Morat, o sea, ¿cómo siente usted las nuevas generaciones y cómo, porque pues digamos que ellos vienen... No, son otras generaciones y con otros sonidos, pero yo siempre estoy buscando ese factor común que para mí debe ser el romanticismo en las letras. Okay. Si tenemos eso en común, podemos hacer muchas cosas y podemos experimentar con eso. Entonces, los artistas que yo veo que les interesa explorar ese tipo de líricas, hay algo que hacer. Hay algo que hacer. ¿Y cómo lo nutren ustedes y a su música? Pues, tal cual, es un intercambio. Yo les enseño mi manera de matar las pulgas y ellos la de ellos. La manera de escribir, de componer, de producir, de interpretar, cada uno lo hace de una manera distinta y sobre todo cuando son gente más joven, tienen otras cosas que mostrarte. Y eso a mí me alimenta y me oxigena y me permite tener nuevas herramientas para mi siguiente proyecto. Que tiene muchos. Bueno, yo quiero, sé que no tenemos mucho tiempo, pero hablar de sus formatos también en vivo, que usted también es súper innovador en eso, o sea, y se hace La Ruta Púrpura, se hace Andrés Cepeda en tablas, ese tipo de formatos también me llama la atención porque es presentarse de una forma diferente y armar giras de una forma, digo, que bueno, no solamente es la creatividad en lo que escribes, sino en la forma en que me pongo en escena. ¿Sí? Inicialmente parte de la necesidad de no aburrirnos, nosotros mismos, los que hacemos esa música. Entonces, con los muchachos siempre estamos como pensando maneras diferentes de presentarlo para que para nosotros sea diferente, sea retador, sea novedoso. Y eso redunda en también el público lo reciba así. El que fue a ver la gira del Quinteto de Jazz va a haber otra cosa completamente diferente cuando hacemos el Big Band, otra cosa completamente diferente si hacemos el Sinfónico o si hacemos el Guitarra y Voz. O La Ruta Púrpura que mencionabas ahorita. La Big Band fue maravilloso. Entonces, cambiarse de formatos y estarse cambiando, digamos, esos trajes, permite que nosotros nos mantengamos entretenidos y también mantengamos entretenido a la audiencia y exploramos en esos sonidos y en esos términos de la música que, vuelvo e insisto, que nos ha influenciado y que nos gusta tanto. Bueno, Andrés, retomando ya Bogotá y un poco cerrando, en muchas ciudades capitales del mundo, las ciudades tienen nombres, ¿no? Sí. Tú vas a Madrid, México, y uno se ubica por nombres. ¿Qué nombres, esas de esas preguntas todas rebuscadas, qué nombres le pondrías a calles de Bogotá de músicos? De músicos. Uy, nosotros deberíamos tener varias cosas. Yo creo que deberíamos tener una zona de nuestra ciudad, un barrio, ojalá que fuera lleno de artistas, que se llamara, Bogotá ya no se llama así, el Distrito Especial. Bogotá debería tener un distrito especial donde viviéramos todos los artistas. Bogotá debería tener otra vez, me gustaría ver el resurgimiento de la playita, donde estaban todos los mariachis. Sí. Y antes de los mariachis, los tríos. Sí. Bogotá debería tener... Había un sitio que se llamaba Camacol, donde estaban los tríos en la 32 con Caracas. Que era una asociación de músicos, de tríos, y la gente que quería tener tríos en su casa iba allá, los escuchaba, oía diferentes tríos, escogía este que le gustaba, se nos llevaba para la casa. Sí, total. Eso ya no lo tenemos, eso era precioso. Creo que deberíamos volver a tener como un distrito rockero también. La transversal poligamia. Eso iba a decir, hay que poner. Hay que decir poligamia. Tendríamos que tenerla, claro. ¿Y en dónde sería la transversal? En Chapinero debía haber una de las calles, se debería llamar la calle Darkness, por ejemplo. Ay, sí. ¿No? Tenemos muchos ejemplos de artistas bogotanos de diferentes géneros que podrían estar representados en la... ¿Y la calle de poligamia dónde quedaría? ¿Dónde lo ubicaría usted? La calle de poligamia, a nosotros nos tocó el furor de la zona rosa del 82. Si ustedes eran los chinos gomelos. Los gomelos. Los de Emilio Valenzuela. Aterciopelado sí era un poquito más... No, Chapinero, ¿no? Chapinero sería Terciopelado, sí, yo creo. Sí, yo creo que Andrea y Héctor... la etnia estarían... El sur Kennedy. Hacia el sur, sí, exacto. Sí, qué maravilla. Y de hecho, mire que Chucky Town, aunque uno piensa que pues ellos vienen del Pacífico, pero... Su proceso bogotano fue importantísimo. Tostado estudió en el INEM de Kennedy. Claro. Llegó a Bogotá y se juntaron y empezaron a hacer su trabajo aquí. Y entonces eso vuelve y nos habla de que Bogotá es una ciudad receptora
de migración, de ideas. La gente viene aquí a educarse, a trabajar, a formarse y a buscar oportunidades. Querámosla más. Sí, bueno, Andrés, ya las últimas preguntas del programa se llama En Clave, entonces 3 claves. Una, ¿cómo no cansarse de repetir a veces tantos años las canciones que el público siempre pide? Los formatos. Vuelvo al tema de los formatos, las versiones. No sé, tengo ganas, le hemos hecho 15 versiones en la vida, las tocamos de diferentes maneras, día tras día. ¿Esa es la que más pide? ¿Esa es la que más pide? Tengo ganas, es importante. Besos usados es muy importante, también tiene sus versiones. En Brujo, después es de las canciones que hace más tiempo canto, tiene sus versiones. Y además uno tiene que ser creativo para reproponerlas de maneras distintas y además agradecido con esas canciones que lo han llevado a uno al corazón de las personas. Uno no puede decir, ay, no, esta canción no te la canto más porque ya. Algunos artistas a veces tendemos a cometer ese error, gravísimo error, de darle la espalda a las canciones que nos han llevado a ser favoritos en el público. Entonces, uno tiene que tener ese agradecimiento y tener la capacidad de refrescar esas versiones y mantener la sonrisa y la alegría de cantar algo que le ha traído a uno tanta felicidad y le ha llevado tanta felicidad a otras personas. La clave para mantenerse, Andrés, vigente, o sea... No sé, yo creo que eso es un deseo que nace con uno y que no se extingue. Uno puede pasar por muchas etapas y pasar por todos estos cambios que tú mencionabas ahora de la industria, pero esa pulsión inicial, ese deseo inicial persiste y uno siempre tendrá una cierta inocencia y una cierta actitud de asombro ante la posibilidad de hacer música. Si eso sigue vivo, uno puede mantener esa más o menos frescura ante el oficio. Y la clave para no perder la humildad, Andrés. Usted uno lo conoce y siempre sigue siendo el buen tipo que, o sea, esto de que el ego, de que el éxito no te... ¿Qué pasa? Todos, obviamente en este mundo esto es complicado. A todos nos pega el tema del ego y es el gran enemigo casi siempre, ¿no? Sí. No sé, yo creo que... yo estoy rodeado de un equipo que me ayuda a mantener más o menos una visión clara de los asuntos, más o menos los pies en la tierra. Y soy fan. Porque ser fan es un acto de humildad y de sinceridad con la música. No dejo de asombrarme con las cosas que me gustan. Y eso me ayuda a aterrizar mi posición en el oficio. Yo seguiré siendo fan de mis ídolos, ¿no? Y seguiré yendo a admirarlos y a llorar y a emocionarme viéndolos hacer su música. Y en ese momento yo no soy artista, yo soy fan. Y eso me ayuda. Tiene que oírse el nuevo de Charly García que salió. Es la 5ª vez que lo oigo esta semana. Buenísimo. Sí. Eso es devolverse. Charly es... ¡Rompela! Andrés, pues muchas gracias. Invitación porque está gira de conciertos también y toca en Bogotá en diciembre justamente. Sí. Estamos, estos últimos 3 años han sido de mucha actividad de conciertos, hemos estado viajando por el mundo y teníamos un poquito descuidada a Colombia y nos vinimos a hacer una gira de formato grande de estadios que inició el mes pasado. Ya hemos hecho 6 shows, nos faltan otros 7 shows, nos faltan otros 7. Nos falta ir a Bucaramanga, Valledupar, Barranquilla, Neiva, Manizales, Cali y terminamos en Bogotá, 13 de diciembre en el Estadio El Campín. Ya estaré, Andrés. O sea, qué bueno para oír este nuevo álbum y todas las canciones claro sí, también. Y por favor, dígale a los que están empezando en la música que no pierdan la fe, que insistan. Que insistan, que se preparen, que estudien, que aprovechen el tiempo, que... Se lo decía ayer a un colega muy jovencito que tiene ganas de estudiar. Y yo, no, pues claro que tienes que estudiar, porque no solamente tus maestros te van a hacer mejor, el hecho de estar uno en clase con otros 14 loquitos o con otros 20 loquitos, esa convivencia y esa sana competencia, entre comillas, del estudiante de música lo lleva a uno muy lejos. Y esto es una profesión en que uno no deja de aprender jamás. Entonces, vamos a ser estudiantes siempre. Ojalá empecemos temprano. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar en Clave con Deisa Rayo. Ustedes ya saben, los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en Señal Colombia. Esta entrevista la escucharán en Radio Nacional de Colombia a las 11 de la mañana y la encontrarán en plataformas. Una feliz noche para todos. Gracias, Deisa. Te quiero mucho.